Ya, entonces en anticonvulsivantes, doctor, ya sabemos que los benzodiazepínicos también pueden funcionar como anticonvulsivantes, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de otros más específicos, ¿ya? Y para esto tengo que recordarles que existen varios tipos de convulsiones. Lamentablemente tenemos que hablar acá de clínica que ustedes no han llevado todavía, pero tienen que saber algo, ¿no? Ya, las convulsiones pueden ser de varios tipos. Ya tenemos las convulsiones generalizadas y las convulsiones parciales, ¿ya? Las convulsiones generalizadas son aquellas que afectan a toda la corteza, ¿ya? A toda la corteza, se llama convulsión generalizada. Y las convulsiones parciales las que afectan a una parte de la corteza. ¿Ya? Esta convulsión parcial puede ser simple o puede ser compleja. Será simple cuando el paciente no pierde el conocimiento y será compleja cuando el paciente pierde el estado de conciencia, ¿sí? Y las convulsiones generalizadas, esas de acá pues son con pérdida de conciencia en general, ¿ya? Las convulsiones generalizadas tenemos a las crisis de ausencia, que son llamadas en francés petit mal. Y les digo esto porque así se les conoce hasta acá también, en todo el mundo, ¿no? Petit mal. Y a las convulsiones tónico-clónicas, que son las convulsiones de las epilepsias más comunes, se le llama gran mal. Petit es pequeño, gran es grande, obviamente, ¿no? Petit mal. Entonces, las crisis de ausencia se dan en niños, y son los niños que cuando están en clase, pues son un tipo de convulsión en los cuales tienen alteraciones repetidas del conocimiento, se quedan como suspendidos, mirando fijamente, con mirada fija, y pierden la noción del tiempo, la noción de la conciencia durante ese intervalo. Puede ser generalmente menos de 30 segundos, ¿ya? Esa es una típica crisis de ausencia de la infancia, ¿ya? Mayormente en niños. Y las crisis tónico-clónicas, la llamada gran mal, son las convulsiones que ustedes, pues, ¿no? Son las que más asocian a convulsiones, ¿no? El paciente que pierde el tono muscular, ¿verdad? Se cae y empieza a convulsionar, ¿no? Se cae, empieza a convulsionar. Movimiento tónico-clónico se dice porque es tónico y clónico, ¿no? Contracción, relajación. Ese tipo de movimientos son realmente coordinados, porque son, ¿no? Tienen una coordinación o un ciclo muy normal y frecuente. El paciente pierde el conocimiento, no se acuerda de lo que ha sucedido y se acompaña a veces de cialorrea, ¿no? De salivación y de pérdida de esfínter, ¿no? El paciente se orina o se hace el 2, ¿no? Luego de este episodio el paciente se despierta y no se acuerda nada de lo que pasaba. Esas son las convulsiones tónico-clónicas, que son una de las más frecuentes. Y las demás son las convulsiones parciales. Las convulsiones parciales tienen, como les digo, una parte de la corteza. Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, diversas manifestaciones, ¿no? Sacudidas clónicas del pulgar izquierdo, imagínense, ¿no? Entonces son así, ¿no? Es un tipo de convulsión. El paciente está despierto, pero tipo de convulsión, ¿no? O puede ser una convulsión de la mitad del cuerpo. O puede ser, por ejemplo, hay también las llamadas crisis atónicas. O sea, que en vez de que el paciente se ponga rígido, se pone flácido y se cae, ¿no? Se cae, la crisis atónica. Y esas son convulsiones. Rara, así hay cosas, por ejemplo, unas raras, aquellas convulsiones de la temporal, en el cual convulsiona justo la parte en la cual el paciente tiene las emociones, ¿no? Entonces el paciente, por ejemplo, se vuelve loco, digamos, empieza a insultar, a hablar cosas así, y esa es su convulsión, ¿no? Su convulsión de ese tipo. O hay convulsiones que son sensitivas solamente, ¿no? O sea, siente, por ejemplo, un mareo general o siente frío por todo su cuerpo. Ese es un tipo de convulsión, ¿no? O sea, hay muchos tipos, hay montones de tipos de convulsiones. O que el paciente, por ejemplo, empieza a tener un movimiento de la mandíbula solamente, ¿sí? Una convulsión parcial, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que dependiendo del tipo de convulsión que el paciente tenga, vamos a elegir un tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué, doctor? Porque bueno, se ha visto que va mucho mejor. No tiene una explicación quizás muy científica, pero va mucho mejor. Cuando el paciente tiene convulsiones parciales, se ha visto que el mejor medicamento, como ustedes pueden ver acá, es la carbamazepina, ¿ya? Carbamazepina. Y también podemos darle fenilidantoína, ¿ya? Entonces, eso de acá nos sirve para convulsiones parciales, ¿ya? Y eso ahí le gusta preguntar en los exámenes. Ustedes pueden revisar los exámenes de residentado de NAM. ¿Cuál es el indicado para el tratamiento de las convulsiones parciales? Carbamazepina, ¿sí? Para la crisis de ausencia, doctor, también tiene un fármaco especial que se llama la etosuximida, ¿ya? La etosuximida, que es de elección en pacientes con crisis de ausencia. Convulsión tónico-clónica, ya acá el correcto es valproato.
También vino en pregunta de examen de residentado el año pasado o el año vino. Valproato sódico, ácido valproato, ¿sí? De elección. Pero como ustedes pueden ver ahí, tenemos muchas alternativas, ¿sí? Y podemos combinar los fármacos también. ¿Se acuerdan ustedes como la presión arterial? ¿Sí? Cuando no me respondía con un fármaco, puedo darle más. Acá igual, ¿no? Yo le puedo dar, por ejemplo, a un paciente con convulsión tónico-clónica valproato. Si no me responde con valproato, le puedo agregar, por ejemplo, fenitoína, ¿no? O incluso carbamazepina. El paciente puede estar con 2, 3 fármacos antiepilépticos, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos, como ustedes pueden ver, los mecanismos de acción más importantes, ¿ya? O sea, los antiepilépticos son un grupo heterogéneo, cada uno tiene su mecanismo de acción. Si les preguntaran cuál es el mecanismo de acción más importante de los antiepilépticos, ustedes van a decir bloqueadores o moduladores de los canales de sodio, ¿ya? Eso van a responder ustedes. Moduladores de los conductos de sodio. ¿Cuáles están ahí? Están varios. Ahí está la fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, oxcarbamazepina, ácido valproico, topiramato. ¿Ya? Fácil, ¿qué van a hacer? Bloquean la propagación de los potenciales de acción de sodio, estabiliza la membrana neuronal y va a disminuir la liberación de otros neurotransmisores, ¿sí? Otros neurotransmisores. También hay otros que son antagonistas de los canales de calcio, ¿ya? Antagonistas de los canales de calcio. Acá tenemos sobre todo a la etosuximida y también tenemos al ácido valproico. Va a disminuir la liberación de los neurotransmisores tipo NP y sobre todo disminuir la despolarización lenta de los canales tipo T de calcio. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Igual que más o menos lo que hacía el canal GABA, pues acá lo que voy a hacer con los canales iónicos va a ser disminuir la conductancia del sodio para que no haya despolarización de la membrana, ¿verdad? Disminuir la conductancia del calcio para que haya disminución de la despolarización de la membrana. ¿Por qué? Porque a la larga la epilepsia, las convulsiones son descargas, ¿no? Descargas eléctricas totalmente desordenadas, ¿no? ¿Cómo se genera la epilepsia? Se genera a partir de los llamados focos epileptógenos que se encuentran en la corteza cerebral, ¿no? Estos focos epileptógenos pueden ser genéticos o pueden ser secundarios a un accidente cerebrovascular, algún tipo de infección, meningitis o un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Una hemorragia cerebral me puede generar tranquilamente convulsiones, ¿ya? Entonces, como acá el problema de las convulsiones es que se hacen descargas neuronales muy frecuentes y muy intensas, lo que hace que todo el cuerpo pues empiece a convulsionar. Entonces lo que hacemos es disminuir la conductancia de estos iones, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el sodio y por otro lado tenemos el calcio. Otro importante, obviamente, modulador de los receptores GABA de tipo A. Acá está la benzodiazepina y también está el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital, y acá también tenemos al valproato, ¿ya? Inhibidores de la captación de GABA también tenemos acá, ¿sí? A estos fármacos de aquí. Vigabatrina, antagonistas de los receptores NMDA y otro tipo de fármacos, ¿ya? Que no son muy utilizados. Sobre todo acá quiero que recuerden estos de aquí. Y si ustedes han visto, la característica más saltante, lo que más llama la atención, es que el ácido valproico tiene múltiples mecanismos de acción, ¿sí? El ácido valproico, ustedes pueden verlo ahí, modula los canales de sodio, modula los canales de calcio, modula los canales de GABA, etc. Entonces, por lo tanto, el ácido valproico es uno de los medicamentos más utilizados, que tiene como característica importante que tiene muchos mecanismos de acción y segundo, que puede usarse a muchos diferentes tipos de convulsiones. ¿Sí? Por eso cuando vemos acá, ustedes ven ahí que el valproato está en todos los grupos casi, ¿sí? Es un fármaco muy efectivo. Actualmente ha salido una noticia justo que en mi Twitter lo he visto hace unos días, que en el Reino Unido, en Inglaterra, han descubierto que el valproato genera mucha teratogenicidad, ¿no? Esto es algo que realmente no me impresiona mucho porque obviamente los fármacos antiepilépticos pueden generar malformaciones, ¿no? Fetales, pero parece que la cosa ha ido muy, muy alta, entonces hay una alarma muy grande actualmente para eso. Sería bueno eso, verlo, investigarlo y ver qué tal, ¿no? Porque el valproato en verdad es bastante utilizado, ¿no? ¿Qué implicancias tendría esto? Que obviamente tendríamos que tener cuidado de mujeres en edad fértil, ¿no? O sea, tú como médico, mi responsabilidad es, cuando yo doy un fármaco que es teratogénico, casi siempre es obligarle o decirle a la paciente que se proteja, ¿no? Esa es una obligación. O sea, si yo doy a una paciente por lupus con azatioprina,
O sea, yo no solamente le voy a decir cuídate, pero tengo que asegurarme de que la paciente se proteja de algún modo. Porque si nace un bebé y si sale con malformaciones, pues podemos tener problemas legales, ¿no? Esto obviamente en Perú no es tanto así, pero comprenderán que en Estados Unidos, donde todo está hecho por aseguradoras y todo, ¿no? Todo tiene un precio, el paciente paga un precio y obviamente puede haber demandas judiciales, hay que tener mucho cuidado. Entonces, este hallazgo del valproato con teratogenicidad, yo creo que hay que prender la alarma, y si sea así, pues ya como que limitaría bastante, ¿no? Mujer en edad fértil, prohibir valproato o en todo caso hacerle la consultoría para hacerle anticoncepción, ¿no? O sea, sería algo quizás que cambie, ¿no? Pero hasta ahora lo que está registrado es lo que les he dicho, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver algunos, lo más importante, la fenitoína. La fenitoína lo que hace es limitar la activación repetitiva de los potenciales de acción, ¿sí? Los potenciales de acción mediados por el sodio. La fenitoína tiene una liberación rápida y también viene de liberación prolongada. Se une a proteínas en un 90% y como ustedes muy bien saben, hasta acá ya lo sabemos, 95% se metaboliza en el retículo endoplasmático por el citocromo 450. Les había dicho que la fenitoína es un importante inductor del CYP3A4. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando revisamos la lista de los inductores y los inhibidores, ¿no? Del CYP? Le dijimos que los inductores, ahí estaban los antiepilépticos, ¿no? Fenitoína, fenobarbital y carbamazepina. Entonces la fenitoína, no se olviden, es un inductor, por lo tanto puede alterar o interaccionar con muchos fármacos, ¿ya? Entonces ya saben ustedes, paciente con fenitoína, voy a darle un tratamiento, me voy a mi tablita del Lexicom o el Aptudet y a ver con qué puede interaccionar. Ahí está, mayor del 90% es metabolizado por el sistema CYP del hígado, ¿sí? Y necesitaremos ajustar la dosis en pacientes que tienen insuficiencia hepático-renal severísima. Unión a proteínas dijimos 90-95% y dijimos que el tiempo de vida media puede ser de 9 hasta 42 horas. La fenitoína es eficaz contra las convulsiones de tipo focal y también contra los generalizados. Y como agente de segunda línea para los pacientes con crisis mixtas, mioclónica o tónico-clónica, ¿no? Pero no lo utilizamos en la crisis de ausencia, no me sirve en la crisis de ausencia. La fenitoína también me viene en ampollas, ¿ya? Entonces también puedo utilizarlo en tratamiento de estatus epiléptico. Paciente me llega a emergencia, convulsionando. Le pongo diazepam 1, 2, 3 veces, me sigue convulsionando, yo le puedo dar una infusión de fenitoína, ¿no? Le podemos poner, por ejemplo, dextrosa, 500 cc, y le ponemos fenitoína, que viene en ampollas también como en tabletas de 100 miligramos. Le podemos poner de 7 a 10 ampollas. Y esto de acá le podemos pasar en un día aproximadamente, ¿no? En 10 o 20 cc por hora. ¿Sí? A este procedimiento, antiguamente, si ustedes van a algún hospital del MINSA, se le llamaba epaminización, epaminizar. ¿Por qué? Porque su nombre comercial era Epamin, ¿no? Ustedes saben que los antiguos a veces se recuerdan de los fármacos por su nombre comercial, no más que por el nombre genérico. Entonces, Epamin era su nombre, entonces le dice epaminiza al paciente. ¿Qué quiere decir? Que le vas a dar una infusión de fenitoína. ¿En qué caso sabe esto, doctor? Como les digo, cuando el paciente no me responde con diazepam, entonces le mando una carga enorme de fenitoína. Doctor, si aún así no me responde, ¿qué hago? Ya, ahí ya vas a utilizar fenobarbital, ¿no? El barbitúrico, ¿se acuerdan que habíamos hablado? ¿Sí? Fenobarbital, pero ahí ya tenemos que lamentablemente llamar a UCI, como les digo, para probablemente intubar al paciente. Doctor, si aún así me convulsiona, como les dije, ahí sí lo que tengo que hacer es llamar al anestesiólogo y decirle que me ceda al paciente. ¿Está bien? Entonces me viene convulsionando. Diazepam, como les digo, el 80% de pacientes con eso deja de convulsionar. La mayoría, bien raro es que siga convulsionando. Si aún así convulsiona, fenitoína en infusión. Si aún así convulsiona, fenobarbital. Y si aún así convulsiona, llamo al anestesiólogo para que me ceda al paciente, ¿no? Ella le pone ketamina, propofol, medicamentos que obviamente necesita que el paciente esté intubado con un ventilador para que no me deprima el centro respiratorio. ¿Sí? Muy bien. El problema de estos fármacos en general, de los antiepilépticos, que a veces necesitan ser monitorizados. ¿Por qué, doctor? Porque tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Qué era margen terapéutico, se acuerdan? Por farmacodinámica, farmacocinética. ¿Qué era el margen terapéutico? Era el intervalo entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50. En estos fármacos el intervalo, el margen es muy pequeñito,
Les dije que si el margen es muy pequeño, yo me puedo pasar fácilmente y causar efectos adversos. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué es, doctor? Es darle un dosaje, a ver cuánto está la carga de fenitoína en la sangre del paciente. Ya, eso se hace. El dosaje sérico idealmente debe ser obtenido entre 2 a 3 semanas después de la primera dosis, ¿no? Y el objetivo debe estar que esté entre 10 a 20 microgramos por mililitro. Si el paciente tiene alguna sérica baja u otra droga con alto nivel de proteínas, se debe dosar los niveles con la meta de 1 a 2 microgramos por mililitro, ¿no? Aún menor, ¿no? Siempre debe hacerse el dosaje sérico dentro de 5 a 7 días si yo le cambio la dosis, ¿ya? Le aumento o le disminuyo, ¿ya? Usos terapéuticos, ahí están todos los que ustedes pueden ver. Convulsiones en estado epiléptico, convulsiones postraumáticas, convulsiones por alcohol, también el alcohol en un ataque se puede dar convulsiones, ¿no? Convulsiones por intoxicaciones, convulsiones por eclampsia o preeclampsia, que es una enfermedad del embarazo, convulsiones por eventos cerebrovasculares, como les digo, una hemorragia cerebral también puede causar una convulsión. Convulsiones febriles también, la fiebre, sobre todo en niños, ¿no? En adultos no tanto, pero en niños la fiebre rápidamente a veces los hace convulsionar. Se convulsionan, también podemos usar. Muy bien. Incluso podemos darlo como profiláctico. Si el paciente ha tenido un ACV hemorrágico, yo le puedo dar fenitoína sin que haya convulsionado como prevención de convulsión. Los efectos adversos son relativamente moderados, por eso que la fenitoína actualmente ya no se usa mucho. En el hospital la verdad es que sí lo usamos bastante y ustedes también seguro lo van a usar, porque no tenemos tanta disponibilidad de otros anticonvulsivantes. Pero en general en Europa sí saben que tiene muchos efectos adversos, mejor ya no lo usamos, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, los más frecuentes que aparecen cuando el paciente toma diario, porque el paciente debe tomar diario la medicación para no convulsionar, son la hipertrofia gingival, uno de ellos, ¿no? Que te da los famosos dientes en serrucho. Ustedes pueden ver acá, parece como que los dientes están en serrucho, ¿verdad? Pero en verdad no es que el diente ha cambiado, sino que la encía que está alrededor lo tapa, que se llama hipertrofia gingival. ¿Qué más, doctor? Puede dar en mujeres, sobre todo, aumento del vello corporal, eso se llama hirsutismo. Quiere decir que le aumentan los pelos, ¿sí? En zonas que quizás antes no tenían, incluso puede haber un poco acá en la zona del bigote, ¿sí? Que a veces es molestoso para la mujer, ¿ya? Aumento del vello corporal. ¿Qué más, doctor? Rash dérmico, reducción de ácido fólico, puede disminuir también la densidad ósea y también puede dar un poco de disfunción sexual, sobre todo en hombres, ¿ya? Hiperplasia gingival relativamente frecuente. Hablar de un 20% es decir que es frecuente, ¿eh? 1 de cada 5 hace hipertrofia gingival. Es la manifestación más frecuente. Puede dar también inhibición de la hormona antidiurética. También puede dar hiperglicemia, ¿ok? Aumento de los niveles de glucosa. Ya dijimos que también puede dar disminución del calcio en los huesos. Y raramente puede dar síndrome de Stevens-Johnson, ¿verdad? Rarísimo. Es una reacción dérmica severísima en la cual toda la piel se le descama y el paciente puede tener necrosis o pérdida de piel, ¿no? Ya mucho más raro, alteraciones a nivel hemático, neutropenia, baja de eritrocitos, agranulocitosis, etc. ¿Si acaso nos ahorramos terapéuticos? ¿No? Y si nos pasamos de dosis también puede dar manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, visión borrosa, ataxia, ¿no? Ataxia que es inestabilidad en la marcha también, etc. Muy bien. Como ustedes pueden ver acá tenemos a cuáles inducen, ¿no? Miren ustedes, los inductores, es decir, carbamazepina, ¿qué más tenemos? Fenitoína, fenobarbital, ¿no? Que son los inductores del C450 que pueden interaccionar con otros fármacos. Por eso les digo, los nuevos fármacos antiepilépticos que ustedes ven ahí, por ejemplo la motrigina, ¿no? O levotirazepam, levetiracetam, pregabalina, gabapentina, esos de ahí no interaccionan, no son inductores, por lo tanto son más seguros, ¿no? Por eso les digo, o sea, a medida que salen nuevos fármacos, poco a poco supuestamente el objetivo es tener menores efectos adversos y menos interacciones, ¿ya? Entonces, como les digo, la fenitoína lo usamos bastante, todavía lo usamos, en tabletas también, 100 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas, en verdad todavía lo usamos, pero ya tenemos otro tipo de fármaco que me genera menos problemas. Luego tenemos el ácido valproico. El ácido valproico ya ustedes saben, ¿no? Ya actúa a nivel de glutamate de sodio, actúa a nivel de los canales de calcio, a nivel de GABA, etc. Tiene múltiples mecanismos de acción. Concentración plasmática se da de 1 a 4 horas luego de la ingesta.
Se edifican proteínas plasmáticas en un 90% y el metabolismo fundamentalmente es hepático. Fundamentalmente 95% hepático. Tiempo de vida media aproximadamente 15 horas. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Síntomas gastrointestinales transitorios, dolor abdominal, náuseas, lo más frecuente, anorexia, 16% de pacientes, y a nivel del sistema nervioso central puede dar un poco de sedación, ataxia o temblor, ¿ya? Pero no sea tanto como las benzodiazepinas, ¿no? Sedación leve. Muy bien. Y acá tenemos el 95% va al citocromo P450, ¿no? Por eso les digo, si nosotros usamos fenetridina con valproato puede haber algún tipo de interacción, ¿ya? Fenetridina con valproato puede dar algún tipo de interacción. Tiempo de vida media de 7 a 16 horas. Ejerce actividad anticonvulsiva sin producir depresión general del sistema nervioso central, ¿sí? A diferencia del fenobarbital, a diferencia de la benzodiazepina, el valproato es más seguro, no causa tanta somnolencia y no me deprime tanto el sistema nervioso central, ¿no? Ese es un mecanismo de acción, como ustedes pueden ver a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Así como la fenitoína, así como la carbamazepina, que lo que hacía era disminuir, ¿no?, la conductancia del sodio. Pues acá también tenemos al ácido valproico, ¿no?, que uno de sus mecanismos de acción también va a ser disminuir la entrada de sodio, ¿no? Por eso les decía que el mecanismo más importante de todos es el bloqueo del canal de sodio. Eso de ahí lo comparte el topiramato, el valproato, la hidaldoína y la carbamazepina, que lo usamos también bastante, ¿no? El valproato es eficaz contra la crisis de ausencia y con las convulsiones tónico-clónicas tanto parciales como generalizadas. Por eso les digo, el valproato es un medicamento de elección que me sirve en casi todos los casos. Ya hemos dicho que puede reducir la corriente de calcio, incrementa la cantidad de GABA y también me disminuye la conductancia de sodio. Para el monitoreo también la dosis inicial de valproato es 15 miligramos por kilo de peso aproximadamente al día, dividida en 3 dosis, ¿sí? Puede incrementarse de 5 a 10 miligramos por kilo por día cada semana. O sea, cada semana podemos ir incrementando la dosis si no logramos lo que queremos, ¿no? Y el nivel sérico podría comprobarse dentro de 1 a 2 semanas luego del tratamiento, y las concentraciones terapéuticas están dentro de 50 a 150 microgramos por mililitro, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, entonces les digo, estos son unos fármacos especialmente que sí se deben dosar en sangre para ver si estamos en el rango adecuado, ¿sí? Esto de acá no lo hemos hecho ni con la enalapril, ni con el metabloqueador, ni con el calcio antagonista, porque ahí sí no hay ningún problema, ¿ya? Acá sí tenemos que tener un cuidado especial. Aplicaciones terapéuticas puede ser en forma de monoterapia, quiere decir solamente el ácido valproico, o terapia junta con otro antiepiléptico para el tratamiento de crisis de ausencia, tónicos clónicas generalizadas o focales. Además de eso también, el ácido valproico es considerado un estabilizador del estado de ánimo, ¿ya? O sea, estos anticonvulsivantes también tienen otro tipo de efectos, ¿no? El ácido valproico se considera un estabilizador del estado de ánimo, que quiere decir que lo puedo usar como una medicina para estabilizar el estado de ánimo, por ejemplo, en manía, ¿no?, en personas maníacas o con trastorno bipolar, ¿ya? Entonces, no me sirve como efecto anticonvulsivante, pero sí como estabilizador del estado de ánimo. ¿Quiénes son las personas bipolares? ¿Se acuerdan? También ustedes no conocen, porque eso de ahí lo van a ver en psiquiatría. Pero bipolar es el famoso maníaco depresivo, ya que no es el paciente loco, ¿no? Porque cuando nosotros decimos que el loco, generalmente nos referimos, obviamente el loco es un término pues recontra peyorativo y malo, ¿no? Pero les voy a explicar para que ustedes me entiendan, ¿no? Cuando decimos un paciente loco, generalmente nos referimos a un paciente que tiene trastornos psicóticos, o sea que tiene una percepción de la realidad equivocada, tiene alucinaciones, ¿sí? Piensa que lo están persiguiendo cuando no es así. Eso es una persona con trastorno psicótico. El maníaco depresivo, en cambio, es una persona que tiene estadios de manía y estadios de depresión. O sea, en un momento está muy contento, muy eufórico, y en otro momento está muy deprimido. Ese es el maníaco depresivo, ¿ya? O sea, por eso digo, no es un paciente psicótico, ¿ya? Y eso es el trastorno bipolar. Es una persona que tiene momentos de depresión, que llora, y por otros días está bien contento, bien eufórico, ¿ya? El maníaco justamente es eso. Maníaco es cuando una persona está muy exultante, muy contenta, más de lo normal, ¿ya? Entonces, a esos pacientes le va muy bien el uso de ácido valproico, ya como estabilizador de estado de ánimo. Muy bien.
Y también se puede utilizar como profiláctico, prevención para las crisis de migraña, el ácido valproico, ¿sí? También. Entonces, como ustedes ven, esta manera de agrupar a los fármacos resulta así. Si yo digo que es un antiepiléptico, pero también me puede servir por otra cosa, ¿no? La benzodiazepina, como el diazepam, también es un antiepiléptico, ¿sí? Pero hemos visto que nos puede servir para otras cosas, ¿no? Ansiolítico, hipnótico, miorrelajante. No vamos a mencionar acá, pero también existen otros medicamentos, por ejemplo, la gabapentina, ¿no? Y la pregabalina, que son antiepilépticos, ¿sí? Por acá creo que las teníamos. La gabapentina, ¿no? Modulaba la liberación de neurotransmisores a nivel alfa-2. ¿Ya? La gabapentina y la pregabalina pueden ser usados como anticonvulsivantes, es cierto, pero también los usamos importantes para el manejo del dolor neuropático. Es más, quizás para eso lo usamos más que eso. Más que para ser antiepiléptico, lo usamos para el dolor neuropático. Otra vez, pregunta, ¿qué es el dolor neuropático? ¿Alguien sabe? En fisiología les deben haber enseñado las vías del dolor. El dolor neuropático es un dolor diferente al llamado dolor somático. ¿Ya? El dolor somático es aquel que nosotros tenemos ante un golpe, ante una herida, etc., ¿no? El dolor neuropático es un dolor más que todo que tiene que ver con alteración de los nervios, ¿no? Del mismo nervio, por eso da un dolor diferente. Es un dolor generalmente urente, quemante, ¿sí? El dolor que nosotros tenemos es el dolor tipo ardor, dolor, ¿no?, lancinante o que te está presionando. El otro dolor, en cambio, es un dolor tipo urente, quemante, ¿no? Que da, por ejemplo, a los pacientes con diabetes, ¿no? Los pacientes con diabetes tienen dolores neuropáticos porque tienen daño a nivel nervioso de los nervios periféricos. Y tienen dolores que, ¿no?, les duele, pues les queman los pies, no sienten como si estuviera quemando. Es un dolor tipo neuropático. A esos dolores, más que todo, les va bien gabapentina y pregabalina. Dolor somático, por ejemplo, le va bien un metamizol o un naproxeno, ¿no? Un AINE, ¿ya? Pero ese tipo de dolores le va mejor la gabapentina y la pregabalina. Entonces, por eso tiene muchos tipos de aplicación. Muy bien, y como ustedes pueden ver ahí, también el ácido valproico tiene, pues, mecanismo de acción a nivel de los receptores GABA, ¿no? También le dije que a nivel de los receptores GABA también puede tener algún tipo de uso. Efectos adversos del ácido valproico: náuseas, vómitos, que es lo más frecuente, puede haber caída de cabello. Equimosis, que son hematomas pequeñitos con facilidad. Temblor, también me puede dar una característica importante que tienen que recordar: aumento de peso, ¿ya? Obesidad y síndrome metabólico. Por eso, a la hora de elegir el fármaco también tienes que ver eso, ¿no? Si el paciente es obeso o es un paciente muy obeso, mejor no le doy ácido valproico, pero puede haber otro tipo de alternativa, ¿ya? O tiene diabetes, resistencia a la insulina también, ¿no? Trombocitopenia, baja de plaquetas y trastornos de coagulación también se ha visto. Y también un efecto importantísimo es el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Síndrome de ovario poliquístico por ácido valproico. El ácido valproico, como se metaboliza en el hígado, también puede dar injuria hepatocelular. Obviamente este efecto es muy raro, ¿sí? Pero hay que verle, en todo caso, hay que controlarle al paciente que toma ácido valproico las enzimas hepáticas para ver si no se elevan, ¿ya? Si se elevan, TGO que está a 40, a 100, 200, cuidado que puede ser por el ácido valproico, hay que suspender, ¿ya? Encefalopatía hiperamonémica, letargo, etc. Pancreatitis, que es rarísimo, esos efectos son raros, ¿eh? Todas las cosas bien raras. Pero también puede presentarse pancreatitis. Y teratogenicidad, que les he dicho que ahorita se ha prendido la alarma en todo el mundo, ¿no? Por problemas de malformación en el recién nacido, ¿ya? Muy bien. Y por ahí nos faltó hablar nomás de la etosuximida, que les había dicho que también la etosuximida actúa a nivel de los canales de calcio, ¿sí? Bloquea la entrada de los canales de calcio. Como ustedes pueden ver acá, también el valproico está implicado porque tiene muchos mecanismos de calcio, ¿sí? Entonces, ya nosotros recordamos. Acá lo más importante que ustedes se recuerdan son los mecanismos de acción y la elección de cada fármaco dependiendo del tipo de convulsión, ¿ya? Tónico-clónica, que habíamos dicho, valproato. Convulsión tónico-clónica, valproato. También puedo utilizar fenitoína. Convulsión llamada crisis de ausencia, petit mal en pequeñitos,
etosuximida, que es un bloqueante de los canales de calcio. ¿Ya? Etosuximida. Crisis parciales, carbamazepina. ¿Ya? Carbamazepina para las crisis parciales. Para estatos convulsivos, ¿qué usábamos? Muy bien, estatos convulsivos primero usábamos diazepam. Si eso no respondía, fenitoína. Si con eso no respondía, fenobarbital. Y si con eso no, anestesia. ¿Ya? El fenobarbital también hay tabletas, también puede tomarse para el tratamiento de las pacientes con epilepsia, pero ya ustedes saben que tiene efectos adversos importantes y no se prefiere tanto. ¿Ya?